Folia Deux, psicosis compartida. ¿Sabías que en relaciones muy unidas como la de hermanos o parejas un delirio puede saltar de una mente a otra como un secreto susurrado que se vuelve verdad para ambos? Esto es la folia deux o psicosis compartida, un fenómeno raro pero fascinante donde dos o más personas comparten la misma creencia falsa sin que sea intencional. Vamos a sumergirnos en esto explorando cómo el lazo humano puede torcer la realidad de manera tan intrigante. Tú estás en una cena familiar y de pronto tu pareja empieza a creer que los vecinos los espían a través de las paredes. Al principio lo descartas, pero con el tiempo sus palabras te convencen y empiezas a notar sombras extrañas también. En la folia deux el inductor, que es la persona principal con el delirio original, transmite esa idea distorsionada al receptor, quien la adopta como propia. No es hipnosis ni manipulación consciente, sino un contagio emocional en vínculos estrechos. Según expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esto afecta principalmente a familiares o compañeros de vida donde uno domina y el otro es más sugestionable, quizás por aislamiento social o dependencia. El término viene del francés y significa locura de dos. Investigaciones en revistas como StatPearls explican que los delirios pueden ser paranoides, como creer en una conspiración gubernamental, o grandiosos como pensar que son reyes en exilio. Un caso clásico es el de las hermanas Papin en Francia en los años 30, donde compartían alucinaciones que llevaron a un crimen violento, ilustrando cómo estas creencias pueden escalar. Otro ejemplo moderno de un informe en PubMed involucra a un hombre de 38 años que convenció a dos mujeres cercanas de que eran perseguidas por espíritus ancestrales, mostrando cómo la cultura influye en el contenido de los delirios. Piensa en esto como un eco en una cueva pequeña, la voz original rebota y se amplifica hasta que no distingues el origen. El cerebro del receptor se adapta porque confía ciegamente en el inductor, alterando su percepción sin evidencia real. Estudios de la clínica Mayo indican que factores como estrés compartido, abuso de sustancias o trastornos mentales subyacentes facilitan este salto. No es contagioso como un virus, pero sí depende de la proximidad. Cuanto más aislados del mundo exterior, más fuerte el lazo delirante. Los síntomas no siempre son obvios al principio. Tú podrías notar que ambos evitan ciertos lugares por miedo irracional o inventan historias elaboradas para explicar eventos cotidianos. Diferente de una psicosis individual, aquí el delirio se sostiene mutuamente como dos pilares inclinados que se apoyan uno al otro. Si separas a las personas, el receptor a menudo recupera la cordura rápidamente, mientras el inductor necesita tratamiento como antipsicóticos o terapia para abordar su condición subyacente, que podría ser esquizofrenia o trastorno bipolar. Lo curioso es cómo esto revela el poder de la influencia social. En experimentos de psicología social como los de Asch sobre conformidad vemos que la gente ajusta opiniones por presión grupal, pero en folia deux va más allá, llegando a la patología. Casos reportados en Wikipedia incluyen folia trois con 3 personas o incluso grupos enteros en sectas donde un líder carismático impone visiones apocalípticas. Un estudio de 2010 en una revista turca describe a una madre e hija que creían ser envenenadas por familiares, resolviéndose al separarlas y medicar a la madre. Para tratarlo, el primer paso es la separación física, rompiendo ese ciclo de refuerzo mutuo. Luego viene la evaluación individual. El inductor recibe cuidados psiquiátricos intensos, mientras el receptor podría solo necesitar apoyo para reintegrarse a la realidad. Organizaciones como BetterHelp enfatizan que la recuperación es alta si se actúa pronto, evitando complicaciones como aislamiento crónico o actos peligrosos basados en los delirios. Esta condición nos hace cuestionar cuán frágil es nuestra visión del mundo. Tú das por sentado que tus creencias son tuyas, pero ¿y si un lazo cercano las moldea sin que lo notes? Trastorno de identidad disociativo, TID. Imagina una casa con muchas puertas. Abres una y estás en la cocina, otra y estás en la escuela, otra y no recuerdas haber estado en la sala. En tu interior puede ocurrir algo parecido. Distintos estados de identidad toman la palabra, cada uno con sus recuerdos, gustos y maneras de hablar. Eso es, en palabras sencillas, el trastorno de identidad disociativo, abreviado DID. Tú puedes experimentar la idea como si tu mente guardara fragmentos de vida en cajones separados. A veces el cajón se abre y encuentras recuerdos que no sabías que tenías. Otras veces te falta tiempo y no recuerdas horas, días o incluso años. El núcleo del DID no es fingir, ni un truco, es una respuesta extrema de la mente ante un estrés prolongado o un trauma intenso, sobre todo durante la infancia. Cuando la experiencia es demasiado violenta para integrarla, la mente la aparta. Esa separación protege, pero complica la vida. En la práctica, notarás cambios en la memoria y en la sensación de ser la misma persona. Puedes despertar sin saber dónde dejaste algo, escuchar a otra parte de ti hablar o descubrir heridas físicas que no recuerdas haberte hecho.
Algunas partes pueden llamarse a sí mismas por nombres distintos, tener edades internas distintas o mostrar habilidades que tú no identificas como propias. Entre esas partes a menudo hay amnesias parciales, unas saben de otras, otras no. Los profesionales buscan pistas concretas. El diagnóstico se basa en patrones repetidos, cambios marcados en la identidad y lagunas importantes en la memoria que no explican otras condiciones médicas. No es algo que se deduzca por una corazonada. Los clínicos también descartan causas neurológicas, efectos de sustancias o condiciones como la esquizofrenia. El DIT suele venir acompañado de ansiedad, depresión, pesadillas y recuerdos intrusivos. Muchos pacientes han pasado por tratamientos fallidos durante años antes de encontrar una explicación. Aquí es importante una línea clara, existe una relación fuerte entre trauma y DIT, según la mayoría de la literatura clínica. Los investigadores han visto que la mayoría de las personas con DIT reportan abuso físico, sexual o negligencia en la niñez. Esa historia temprana no es una excusa, pero ayuda a entender por qué la mente dividió la experiencia. La disociación fue, en muchos casos, una estrategia adaptativa en un entorno hostil. También hay debate. Algunos expertos creen que el diagnóstico se ha sobreutilizado o ha sido inducido por técnicas terapéuticas inadecuadas. Hay casos en que sugerencias del terapeuta, técnicas que buscan partes o recuerdos implantados han contribuido a producir falsas memorias. Por eso la evaluación requiere experiencia y cautela. Tú tienes derecho a un tratamiento que valide tu experiencia sin imponer narrativas. Si buscas cómo se trata, piensa en 3 pasos sencillos que se usan con frecuencia. Primero, estabilización, aprender a manejar emociones intensas, técnicas para reducir la disociación y reconstruir seguridad. Segundo, trabajo con el trauma, cuando la persona está lista, procesar recuerdos dolorosos con terapias basadas en la evidencia. Tercero, integración o cooperación entre partes, muchas terapias no buscan eliminar las partes, sino que las ayuden a comunicarse mejor y a negociar funciones diarias. El objetivo práctico es que manejes la vida con menos lagunas, más control y menos sufrimiento. Tú puedes sentir miedo al imaginar perder momentos de tu propia vida. Es normal. La ética clínica exige respeto, consentimiento y no revictimización. Los buenos profesionales trabajan contigo a tu ritmo, sin forzar recuerdos. También es vital la red de apoyo, familiares, amigos informados y servicios sociales que garanticen seguridad. En algunos países el DIT aparece en tribunales, en historias mediáticas llamativas y en debates sobre responsabilidad. Eso complica la percepción pública. La realidad clínica es más obvia, no se trata de múltiples personajes que actúan para engañar, son fragmentos de una sola biografía que buscan coaligar la experiencia. Si te interesa saber más, fíjate en señales prácticas, lagunas de tiempo recurrentes, cambios bruscos en gustos o habilidades, voces internas que discuten o la sensación de observarte desde fuera. Pero no conviertas una diferencia pasajera en diagnóstico por tu cuenta. Hablar con un profesional formado en trauma y disociación es el paso sensato. Para cerrar, piensa en la mente como un mapa en construcción. Cuando las rutas se rompen por el dolor, la navegación cambia. El DIT no es misterio sobrenatural ni acto de teatro, es una ruta que la mente tomó para sobrevivir. Con ayuda correcta, muchas personas recuperan continuidad, serenidad y capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida. Anosognosia. Hecho sorprendente, entre el 10% y el 30% de las personas con parálisis tras un ictus no reconoce que está paralizado. Piensa en esto como si tuvieras el coche en el taller, con el freno delantero roto, pero el panel de control dice que todo funciona. Tú te subes, arrancas y sigues creyendo que el coche está perfecto. Así funciona la anosognosia, hay un fallo en el sistema que informa sobre el propio cuerpo o la propia mente y tú sigues convencido de que no pasa nada. La palabra viene del griego y significa literalmente sin conocimiento de la enfermedad. Es más que negación o vergüenza. No es que te resistas a admitirlo. Simplemente no tienes acceso a la información que le dice a tu cerebro, hey, esto está mal. Esto puede ocurrir después de un daño cerebral como un ictus, en lesiones traumáticas o incluso en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. ¿Cómo se siente para ti? A veces te miran familiares alarmados porque no mueves un brazo y tú les respondes que sí puedes. O vas a caminar y no notas que tu pierna izquierda no te acompaña. O confundes la falta de visión en un lado con una simple molestia. Para la persona que lo padece la experiencia no es teatral. Hay confusión y, a menudo, desconcierto cuando otros insisten. Los cuidadores ven peligro porque quien no sabe de su déficit corre más riesgos y puede rechazar terapia importante. ¿Qué pasa en el cerebro? Aquí no hay una sola falla. Estudios modernos muestran que la anosognosia suele relacionarse con lesiones en la mitad derecha del cerebro, y con la desconexión de varias redes que integran sensación, movimiento y la imagen de uno mismo.
En otras palabras, las piezas que deberían comparar lo que espero que mi cuerpo haga con lo que mi cuerpo realmente hace dejan de hablar entre ellas. Investigaciones recientes proponen que se trata tanto de daños en áreas motoras como de un problema en actualizar creencias sobre uno mismo. Para ti y para quien te cuida esto tiene consecuencias prácticas. Si no reconoces la parálisis, es probable que no cumplas con ejercicios de rehabilitación. Es probable que te niegues a tomar medicación o a aceptar cambios en la casa que reduzcan el riesgo de caídas. También complica decisiones sobre autonomía y tutela. Los equipos de salud deben equilibrar respeto por tu autonomía y la seguridad real. Aquí entra el debate ético, ¿hasta qué punto obligar a tratamiento a quien no sabe que lo necesita? No hay respuestas fáciles. ¿Se puede tratar? No existe una pastilla que cure la anosognosia. Sin embargo, hay estrategias que ayudan. Los clínicos usan técnicas de rehabilitación que combinan educación suave, ejercicios prácticos, retroalimentación visual y tareas que confrontan la realidad del déficit en pasos breves. A veces emplean espejos, video feedback o tareas que muestran la diferencia entre intención y ejecución. El objetivo no siempre es forzar un reconocimiento inmediato. A menudo se busca reducir riesgos, mejorar la cooperación con la rehabilitación y aumentar la seguridad del paciente. Si interactúas con alguien que tiene anosognosia, recuerda 3 cosas sencillas. Primero, la persona no está mintiendo. Segundo, la confrontación directa suele generar resistencia. Tercero, trabajar con el entorno y con rutinas puede ser más eficaz que intentar convencer con argumentos lógicos. Los cuidadores necesitan apoyo, estrategias claras y, a veces, orientación legal sobre decisiones de cuidado. Los equipos multidisciplinarios, médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, son esenciales. Desde una mirada más amplia, la anosognosia nos obliga a preguntarnos qué significa ser consciente de uno mismo. Es un recordatorio brutal de que la sensación de continuidad personal depende de circuitos muy concretos. Cuando se rompen, tu mundo cambia sin que lo percibas. La ciencia aún intenta mapear todas esas rutas. Mientras tanto, la compasión y la prudencia guían la mejor respuesta clínica. Si alguna vez notas lagunas persistentes en la conciencia de tu propio cuerpo o conducta, o lo observa alguien que te quiere, busca evaluación neurológica. La intervención temprana no garantiza que el reconocimiento regrese, pero sí mejora seguridad y calidad de vida. Los avances en neuroimagen y en terapias de rehabilitación ofrecen hoy caminos que antes no existían. Termina con esto en la mente, no toda evidencia interna es fiable. A veces tu cerebro te miente con convicción. Entender eso es el primer paso para construir una red que te cuide cuando no puedes cuidar de ti mismo. Agnosia visual. ¿Te ha pasado mirar una manzana y no reconocerla aunque la veas con claridad? Imagínate que tus ojos son una cámara perfecta, pero el ordenador que traduce la imagen en significado está desconectado. Eso, en su forma más simple, es la agnosia visual, ves, pero no interpretas. Tú percibes colores, formas y movimiento, pero fallas al identificar objetos, rostros o símbolos. No es ceguera ni torpeza visual. La retina funciona. El problema está en la corteza cerebral, donde las señales visuales se transforman en cosas con sentido. Algunas personas con agnosia pueden describir una taza, la forma, el asa, pero no decir para qué sirve. Otras reconocen el objeto cuando lo tocan, pero no cuando lo miran. Hay tipos distintos y entender la diferencia te ayuda a ver por qué esto no es solo una etiqueta. La agnosia perceptiva ocurre cuando la persona no puede organizar las piezas visuales, la imagen se siente fragmentada, como un rompecabezas sin guía. La agnosia asociativa ocurre cuando la percepción está completa, pero falta la conexión con el significado, el rompecabezas está armado, pero no sabes qué representa. También existen formas específicas, por ejemplo, la agnosia facial impide reconocer caras aunque la visión sea normal. Cada variante revela una parte del proceso visual. ¿Cómo llega esto a ocurrir? Suele aparecer tras daño cerebral, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, infecciones o tumores que afectan áreas visuales del lóbulo occipital o las conexiones hacia el lóbulo temporal. No es raro que lesiones en regiones específicas interrumpan rutas que antes integraban la forma con el nombre o la función. La neuroimagen ha permitido mapear muchas de estas rutas, aunque la ciencia aún no lo sabe todo. En la vida cotidiana los efectos son extraños y a veces inquietantes. Puedes verte frente al cajón de los cubiertos y no identificar el tenedor por la vista, aunque al tocarlo entiendas su uso. O confundir una puerta con una pared cuando la percepción de profundidad falla. Para algunos, leer se vuelve imposible si no pueden conectar las formas de las letras con sus sonidos y significados. Son experiencias que suceden en silencio y a menudo frustran tanto a la persona como a su entorno. Tú, como amigo o cuidador, podrías malinterpretarlo.
Puede parecer que la persona finge o que está distraída. Pero es importante recordar que no se trata de falta de atención o evasión. La reacción más útil es reducir la presión visual, ofrecer ayuda táctil o verbal y adaptar el entorno, etiquetas con textura, organización constante y rutinas que reduzcan la necesidad de identificar objetos nuevos por la vista. El diagnóstico requiere pruebas específicas de neuropsicología. Los profesionales evalúan la percepción visual básica, la capacidad para copiar dibujos, nombrar objetos y reconocer caras. También buscan descartar problemas de visión ocular o efectos de fármacos. A menudo se combina la evaluación clínica con técnicas de imagen para localizar la lesión y planear la rehabilitación. ¿Y el tratamiento? No hay una cura rápida que restaure la función de inmediato. La intervención suele ser rehabilitación neuropsicológica dirigida a mejorar estrategias compensatorias y, cuando es posible, reaprendizaje. Se usan ejercicios visuales, entrenamiento con contacto táctil, asociación multisensorial y prácticas repetidas que ayudan a reconectar la percepción con el significado. La paciencia y la constancia marcan la diferencia. En ciertos casos la neuroplasticidad permite mejoras notables con el tiempo. El impacto emocional también es real. Perder la confianza en lo que ves altera la independencia. Tú podrías sentir ansiedad al salir a la calle, miedo a equivocarte, vergüenza en situaciones sociales. Validar esa emoción ayuda. También es útil enseñar técnicas prácticas, pedir apoyo visual simple, usar marcadores táctiles en objetos frecuentes, mantener entornos previsibles y practicar con objetos nuevos en privado antes de incorporarlos a la rutina diaria. Hay lecciones importantes aquí sobre cómo el cerebro construye la realidad. Ver no es igual a entender. La percepción es un trabajo en equipo dentro de tu cabeza y cuando un jugador falla, el resultado se siente inmediato y desconcertante. Si sospechas agnosia visual en ti o en alguien cercano, busca evaluación neurológica y apoyo en rehabilitación especializada. No minimices la experiencia ni la confundas con pereza o simulación. Para terminar, piensa en mirar una película sin subtítulos en un idioma que conoces solo un poco. Las imágenes siguen siendo hermosas, pero el sentido se te escapa. La agnosia visual es algo así, la película está ahí, pero el guión se ha perdido. Con ayuda adecuada puedes recuperar líneas, entender escenas y volver a disfrutar del argumento de tu vida. Primado o priming. Imagina que entras a la cocina y alguien dejó la cafetera encendida. Sin pensarlo buscas una taza. Un olor, un gesto, una imagen anterior preparan tu cuerpo y tu mente para actuar sin que te des cuenta. Eso es el primado. Una experiencia previa influye en cómo procesas y respondes a lo siguiente, muchas veces fuera de tu conciencia. El primado forma parte de la memoria implícita. No es recordar con intención, es que una señal previa facilita reconocer, percibir o reaccionar ante algo después. Por ejemplo, si viste la palabra amarillo antes de una lista, reaccionarás más rápido a banana que a martillo, porque las ideas están conectadas en tu cerebro. Esta facilidad puede venir por repetición, por semejanza de significado o por asociación contextual. En la práctica diaria el primado es una fuerza silenciosa. Un anuncio de comida puede aumentar la probabilidad de que piques algo minutos después. Un corredor que ve carteles de una bebida energética puede acelerar sin pensar. En experimentos controlados esto se ha demostrado, la exposición a estímulos relacionados cambia comportamientos concretos como elegir un snack o la velocidad con que respondes a una palabra. Es una influencia real y medible. Hay varias maneras en que el primado opera y cada una tiene su propia firma. El primado perceptual mejora la facilidad para procesar la forma sensorial de un estímulo, por ejemplo ver una cara borrosa antes facilita reconocerla después. El primado conceptual o semántico funciona por significado, una idea activa otras relacionadas. La repetición priming ocurre cuando repetir un estímulo lo hace más rápido de reconocer al presentarlo de nuevo. También existe primado afectivo que modifica tu respuesta emocional. Estas diferencias importan porque señalan rutas distintas dentro del cerebro. ¿Y cómo funciona en el cerebro? Los estudios de neuroimagen muestran un patrón curioso. Cuando algo está primado, la actividad en ciertas regiones suele bajar mientras la respuesta se hace más rápida. A este fenómeno se le llama repetition suppression o supresión por repetición. Es como si las neuronas afinaran su respuesta y trabajaran más eficientemente tras la primera exposición. Regiones como la corteza fusiforme y áreas frontales aparecen implicadas en distintos tipos de primado. En resumen, menos ruido neuronal y procesamiento más ágil. Una idea que te sorprenderá es que el primado puede ocurrir sin que lo notes. En tareas de priming enmascarado el estímulo inicial es tan breve que no eres consciente de haberlo visto y aún así altera tu respuesta posterior.
Esa capacidad explica por qué pequeñas señales en tu entorno, incluso si no las detectas conscientemente, moldean decisiones y percepciones. Por eso la ética del diseño de entornos y de la publicidad es un terreno de debate. Manipular sin conciencia es potente y problemático. Piensa en el primado como una cadena de pequeños empujones. Cada empujón no cambia radicalmente tu personalidad, pero acumula tendencia. Si cada mañana al salir ves gente corriendo, es más probable que salgas a trotar alguna vez. Si en tu mesa siempre hay fruta a la vista, tenderás a comer fruta más que galletas. En investigaciones sociales se usa el primado para entender estereotipos, juicios morales y decisiones cotidianas. También tiene límites. El primado no convierte deseos de la nada y su efecto decae con el tiempo y la interferencia. Atención, contexto y estado emocional modulan su alcance. Si estás muy distraído o si el contexto cambia mucho entre la señal y la respuesta, el primado se reduce. Además, no siempre es un impulso beneficioso, nos puede llevar a sesgos, a decisiones automáticas que no reflejan nuestros valores conscientes. ¿Se puede usar a favor tuyo? Sí. En educación se emplea para preparar temas antes de aprenderlos, un pequeño adelanto facilita la comprensión posterior. En hábitos personales puedes diseñar señales que favorezcan conductas sanas, dejar la botella de agua a la vista para beber más, o colocar la ropa de deporte cerca de la cama. La idea es aprovechar la arquitectura del primado en tu entorno para que tu futuro yo actúe mejor sin depender solo de fuerza de voluntad. Un último punto importante, hay controversia sobre hasta dónde el primado explica cambios sociales amplios. Algunos hallazgos de primado social han sido difíciles de replicar, lo que ha generado debate en la psicología. Eso no elimina el fenómeno básico, que la exposición previa facilita respuesta, pero sí pide prudencia sobre generalizaciones excesivas. La ciencia sigue refinando cuándo y cómo ocurre. Falso consenso. Hecho curioso, muchas veces crees que tus ideas son la norma cuando en realidad son una pequeña parte del paisaje. Esa inclinación tiene nombre técnico, efecto de falso consenso. Piensa en tu playlist favorita. Tú la escuchas, la repites y asumes que cualquiera que la pruebe la amará igual. De pronto crees que tu gusto musical representa al barrio entero. Eso es falso consenso, proyectas tus creencias, elecciones o comportamientos sobre los demás y sobreestimas cuánto los comparten. No es que seas orgulloso, es una trampa cognitiva que usan atajos mentales para ahorrar tiempo. ¿Por qué ocurre? Hay varias causas que trabajan juntas. Primero, tiendes a muestrear tu entorno social, usas a tus amigos, colegas y familia como termómetro para la sociedad. Si tu círculo es homogéneo, te dará una lectura sesgada. Segundo, la mente tiene un sesgo egocéntrico, la explicación más fácil para predecir otros es usar como tú piensas. Tercero, la disponibilidad mental cuenta, ideas recientes o emocionalmente cargadas te parecen más comunes porque vienen rápido a la memoria. Estas razones combinadas hacen que confundas lo frecuente con lo familiar. Los estudios clásicos que acuñaron el concepto mostraron esto claramente. En experimentos donde la gente hacía una elección moral o práctica, los participantes estimaban que la mayoría haría lo mismo que ellos. Esa tendencia se replicó en muchos contextos y se confirmó en revisiones y metaanálisis posteriores. No siempre es enorme, pero es consistente y relevante. El falso consenso tiene efectos prácticos y sociales poderosos. Te puede llevar a pensar que tus valores son el sentido común y a sorprenderte cuando encuentras resistencia. En política, por ejemplo, las personas suelen sobreestimar cuánta gente comparte su postura sobre armas, impuestos o salud pública, y eso alimenta la polarización. En la vida diaria provoca malos cálculos, organizar un evento pensando que todos aceptarán tu horario, asumir que cierto chiste es inofensivo o creer que una decisión ética es la norma cuando no lo es. También hay condiciones que intensifican el efecto. Cuando una opinión es central para tu identidad o la expresas con convicción, tiendes a suponer más consenso. Igualmente, si una situación es ambigua y no tienes datos objetivos, tu proyección interna rellena el vacío. La investigación cross-cultural muestra que el fenómeno aparece en muchos países, aunque la fuerza y las formas varían según el contexto social y cuán diversa sea la red de cada persona. No todo es negativo. A veces el falso consenso facilita la cooperación, creer que la mayoría comparte una regla social puede llevarte a seguirla y mantener el orden. Pero el lado oscuro aparece cuando esa creencia impide escuchar, revisarse o aprender datos objetivos.
Además alimenta errores en grupos y políticas públicas porque los líderes pueden interpretar mal la opinión real. ¿Cómo lo detectas y cómo lo frenas en tu vida? Hay pasos simples que puedes practicar. Primero, cuestiona tu intuición de mayoría. Cuando algo te parece obvio, pregúntate de dónde salió esa sensación. Segundo, expande tu muestreo, busca voces fuera de tu círculo habitual. Si tus fuentes son solo gente con tus mismas opiniones, tu estimación será pobre. Tercero, chequea datos, encuestas fiables, estadísticas públicas y estudios pueden corregir impresiones personales. Cuarto, entrena la humildad cognitiva, aceptarlo te hace más flexible y menos conflictivo. En conversaciones prácticas, evita frases que empiezan por todo el mundo piensa. En lugar de eso formula preguntas abiertas, ¿qué opinan otros en tu trabajo o qué datos hay sobre esto? Si eres líder o coordinador, no presupongas consenso, pide retroalimentación estructurada y representa activamente a quienes no están presentes. Así reduces sorpresas y decisiones mal informadas. Un punto final sobre la ciencia, el falso consenso no es una magia universal que explica todo. Algunos hallazgos muestran variación en tamaño y reproducibilidad según el tema y el diseño experimental. La psicología social sigue refinando cuando el efecto es fuerte y cuando no. Eso quiere decir que debes tratarlo como una herramienta para entender tus juicios, no como una excusa para no responsabilizarse. Para que te lo lleves en lo práctico, la próxima vez que pienses que todos estarían de acuerdo con lo que harías, imagina que estás escuchando tu playlist y piensas que el mundo entero la comparte. Haz una pausa. Pregunta. Busca datos. Abrir ese pequeño margen de duda puede cambiar resultados concretos, mejor decisiones, menos choques y más curiosidad sobre cómo piensan los otros. Ese hábito vale más que tener razón sin comprobarla. Efecto Foure. ¿Te ha pasado leer una descripción y sentir que fue escrita exclusivamente para ti? ¿Esa sensación de eso sí que me conoce aunque la frase sea vaga y aplicable a muchos? Ese instante es la esencia del efecto Foure, también llamado efecto Barnum. Imagina que entras a un restaurante y el menú tiene una entrada que dice, eres alguien que valora los momentos tranquilos pero también disfruta de la compañía. A veces te muestras fuerte y otras veces necesitas apoyo. Suena íntimo. Ahora imagina que ese mismo plato está en 7 menús distintos y que cada comensal se siente igualmente aludido. Eso pasa porque las frases ambiguas y generales se sienten personales cuando las lees con ganas de encontrarte en ellas. La historia tiene nombre. En 1948 el psicólogo Bertram Forer hizo un experimento sencillo pero revelador, dio a sus estudiantes una evaluación de personalidad supuestamente individualizada. En realidad todos recibieron el mismo texto formado por afirmaciones generales. Luego les pidió calificar la precisión del perfil y la puntuación media fue altísima. Forer demostró que las personas aceptan descripciones vagas como si fueran profundamente precisas. Esa es la base del efecto que hoy relacionamos con horóscopos, lecturas psíquicas y tests milagro. ¿Por qué funciona? Hay varias razones claras y simples. Primero, tú tiendes a recordar las coincidencias y a pasar por alto las partes que no encajan. Si una frase dice a veces eres sociable, a veces prefieres estar solo, la mayoría de la gente puede identificar momentos que confirmen ambas ideas. Segundo está la validación subjetiva, si algo flota cerca de lo que ya crees sobre ti, lo abrazas con rapidez. Tercero, las declaraciones suelen incluir elementos positivos y aceptables, quien no quiere ser visto como inquebrantable bajo presión o apreciador de la honestidad, y eso facilita la aceptación. En conjunto, estos mecanismos hacen que lo general parezca íntimo. En la práctica, el efecto Forer tiene consecuencias cotidianas y visibles. Los horóscopos en periódicos, las lecturas de personalidad en redes sociales y ciertas técnicas de cold reading usadas por charlatanes dependen de él. Un lector hábil combina frases generales con observaciones rápidas y deja que seas tú quien rellene los huecos con tu historia. Al final se crea la ilusión de conocimiento profundo cuando en realidad se explotó una psicología bastante básica. No todo es engaño malicioso. Muchas herramientas de autoayuda y ejercicios reflexivos usan afirmaciones generales para que la persona proyecte y reflexione. Cuando se usan con honestidad y contexto terapéutico, pueden servir como puerta para la introspección. El problema aparece cuando alguien presenta esas frases como diagnóstico científico, prueba infalible o evidencia legal. Ahí la ambigüedad deja de ser inofensiva y se transforma en manipulación. ¿Cómo te proteges del efecto Forer en tu vida? 3 pasos prácticos y sencillos.
Primero, pregunta por especificidad. Cuando alguien te ofrece un perfil, pide ejemplos concretos y verificables. Un buen profesional puede ofrecer datos observables, no frases que valen para cualquiera. Segundo, busca falsabilidad. Una afirmación útil debe poder demostrarse falsa bajo condiciones claras. Si no se puede, tienes derecho a sospechar. Tercero, compáralo, da el mismo texto a otras personas y fíjate cuántas lo sienten exacto. Foure mismo mostró que la mayoría lo hace. También es útil reconocer la emoción que surge al leer una frase halagadora. Esa sensación de conexión te vuelve menos crítico. Si notas que tu corazón dice sí antes que tu cabeza, respira y examina la frase con distancia. La conciencia es una herramienta poderosa. Cuando entiendes por qué algo te suena personal, recuperas la capacidad de juicio. Hay otro ángulo interesante. La ciencia cognitiva usa el efecto Foure como espejo para estudiar cómo construyes identidad. Las descripciones vagas funcionan porque tu yo no es un archivo perfectamente definido, es una narrativa viva que aceptas y reescribes. Las afirmaciones generales actúan como plantillas que tu memoria y emoción rellenan. Eso explica por qué la psicología legítima, cuando es rigurosa, evita depender de impresiones ambiguas y exige medidas objetivas. Si alguna vez te ofrecen una lectura profunda y quieres comprobarla, prueba este experimento mental. Pídele a un amigo que lea el mismo texto y pregúntale cuán preciso le parece. Si ambos se sienten aludidos por las mismas líneas, probablemente sea Foure en acción. Otra prueba es buscar la presencia de afirmaciones que suenan bien pero no aportan información práctica sobre conductas observables o decisiones específicas. Pareidolia. Imagínate que tu cerebro es un detector de rostros demasiado sensible, como un bateador que reacciona al primer movimiento aunque sea una sombra. Caminas y ves una fachada que parece enfadada, o una tostada con algo que, si la miras un instante, te devuelve una mirada. Eso que ocurre se llama pareidolia, convertir estímulos vagos en formas familiares, sobre todo caras. Tú experimentas la pareidolia cuando tu mente busca sentido en el caos. No es un truco de magia ni una alucinación patológica. Es un atajo. Ante información incompleta tu cerebro rellena huecos con lo que conoce mejor. En la práctica eso significa ver figuras en las nubes, reconocer un rostro en la corteza de un árbol o creer ver una silueta en una mancha. También existe la versión auditiva, oír palabras en ruido blanco o pensar que el viento susurra voces. Es un fenómeno normal y sorprendentemente común. ¿Por qué te pasa a ti y a casi todo el mundo? Hay dos razones clave que la ciencia suele citar. La primera es la especialización social del cerebro. Los mecanismos que nos permiten reconocer caras son tan importantes para la vida en sociedad que se vuelven hiperalerta. Estudios con neuroimagen muestran que las mismas zonas que responden a caras reales, como áreas en el giro fusiforme, se activan también con las caras ilusorias. En otras palabras, tu detector de rostros se enciende ante patrones faciales aunque no haya persona. La segunda razón es evolutiva y tiene que ver con errores tolerables. Piensa en un ancestro en la sabana que escucha algo que podría ser un depredador. Errar por exceso y reaccionar a una rama que parece un león puede salvarte la vida. Es mejor sufrir falsas alarmas que ignorar una amenaza real. Esa asimetría en la selección natural explica por qué nuestro sistema perceptivo prioriza detecciones rápidas y a veces imprecisas. La pareidolia sería un subproducto de esa estrategia de supervivencia. ¿Cómo funciona en detalle? Investigaciones recientes combinan imágenes cerebrales con medidas temporales y muestran un proceso dinámico. Una parte del hemisferio izquierdo parece evaluar gradualmente cuán cara es un estímulo. Luego, regiones del hemisferio derecho y redes sociales del cerebro hacen la distinción final entre cara real y cara pareidólica. Aún así, en la primera pasada tu cerebro ya ha asignado significado, y esa primera interpretación colorea lo que verás después. Esto explica por qué a veces tienes la sensación inmediata y solo más tarde dudas. La pareidolia no es solo una curiosidad. Afecta a arte, religión, seguridad y tecnología. Capta la atención de los medios cuando alguien cree ver figuras religiosas en objetos cotidianos. También tiene impacto en diseño. Artistas y creativos la usan a propósito para estimular asociaciones y sorpresa. En el campo de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, el problema toma otra forma. Los sistemas automáticos a veces etiquetan patrones como caras y generan falsos positivos. Comprender la pareidolia ayuda a mejorar algoritmos y a evitar lecturas erróneas. Si te interesa la creatividad, la pareidolia puede ser una herramienta.
Ver relaciones donde otros ven azar es la materia prima de muchas ideas originales. Estudios sugieren que las personas que tienden a encontrar patrones ambiguos con frecuencia muestran mayor fluidez creativa. Es decir, lo que te hace ver formas en una nube puede también ayudarte a combinar ideas nuevas en un proyecto artístico o científico. A la vez, la pareidolia tiene un lado emocional. Encontrar una cara amiga en un objeto puede tranquilizarte. Ver un rostro siniestro puede inquietarte sin razón objetiva. Tu interpretación está influida por contexto, cultura y estado emocional. En culturas religiosas, por ejemplo, las interpretaciones milagrosas están más presentes. En un día en que buscas consuelo, es más probable que veas señales reconfortantes. En un día de miedo, la misma mancha puede parecer amenazante. ¿Qué puedes hacer si quieres poner distancia crítica? 3 ideas prácticas. Primero, toma un paso atrás y mira el estímulo en otro ángulo o con diferente luz. Segundo, pide la opinión de otra persona, la intersubjetividad reduce la interpretación solitaria. Tercero, recuerda la regla evolutiva, tu detector privilegia seguridad sobre precisión. Esa conciencia no te quita el asombro, pero te ayuda a evitar conclusiones apresuradas sobre lo sagrado o lo paranormal. Síndrome de vibración fantasma. Hasta el 89% de ciertos grupos como estudiantes ha sentido alguna vez una vibración fantasma en el bolsillo aunque el teléfono no estaba sonando. Sientes un zumbido leve. Instinto. Manos al bolsillo. Nada. Es ese ruido íntimo que aparece sin aviso. A veces ocurre una vez y te parece raro. Otras veces ocurre con tanta frecuencia que hasta te preocupa. No es alucinación psicótica. Es una sensación táctil errónea que tu cuerpo y tu atención construyen por costumbre y expectativa. Piensa en ello como el eco de una rutina. Llevas años acostumbrado a que el móvil marque encuentros importantes. Con el tiempo, tu cuerpo aprende a esperar señales. Esa expectativa es una semilla. Cuando el ambiente le da un empujón, un roce de la tela, el movimiento de alguien a tu lado, un ruido bajo, tu cerebro rellena el resto y dice, vibró. No siempre hace falta que algo físico sea idéntico a la vibración real. Tus sensores táctiles pueden confundirse con la textura de la ropa o con el roce de las llaves. Ese pequeño malentendido se interpreta como aviso. Hay varios factores que aumentan la probabilidad de que te pase. Uno fuerte es la dependencia o la expectativa emocional de recibir mensajes. Si esperas una llamada importante o si tu relación con el teléfono es ansiosa, las vibraciones fantasmas son más comunes. Estudios hallan relación entre la ansiedad por el teléfono y la frecuencia de estas sensaciones. Otro factor es la mera exposición, llevar el teléfono en el mismo sitio todo el tiempo aumenta la costumbre corporal y por tanto la confusión sensorial. Para ponerlo simple, tu sistema perceptivo hace predicciones y a veces acierta. Cuando falla, no es un fallo dramático, es un atajo del cerebro. La mayoría de las veces no resulta molesto. Para muchas personas es una curiosidad. Para otras puede ser irritante o aumentar la sensación de estar siempre conectado y vigilado. En casos vinculados a estrés crónico o ansiedad elevada puede contribuir a fatiga mental. Por eso no conviene descartarlo si te genera malestar persistente. Si quieres reducir la frecuencia hay soluciones prácticas y sencillas que funcionan. Cambiar el lugar donde llevas el teléfono. Apagar la vibración o usar modos silenciosos. Reducir notificaciones innecesarias. Poner el móvil en otra habitación durante ciertos momentos del día para romper la expectativa. Cada una de estas medidas altera el aprendizaje corporal que alimenta la vibración fantasma. Son intervenciones humildes pero efectivas. También puedes trabajar en la relación emocional con el dispositivo. Practicar pausas digitales. Hacer revisiones de mensajes en momentos concretos y no reaccionar a cada alerta. Mindfulness breve ayuda, cuando percibas la vibración, detente, respira y comprueba sin agitarte si realmente ocurrió. Con el tiempo esa pausa reduce la urgencia automática y debilita la costumbre que alimenta la sensación. Un dato útil si te preocupa la salud mental es que la evidencia muestra que esto no suele ser señal de un trastorno psicótico. La investigación lo describe como una percepción errónea táctil común en usuarios intensivos de teléfono. Aún así, si la experiencia viene con insomnio, ataques de pánico o afecta tu capacidad para funcionar, hablar con un profesional es una buena idea. La vibración fantasma rara vez es peligrosa por sí misma, pero sí puede ser un indicador de niveles de estrés o ansiedad que merecen atención. Hay curiosidades que te gustará saber.
La prevalencia varía mucho según el estudio y la población. En prácticas médicas intensivas y entre pasantes, por ejemplo, el fenómeno aumenta cuando la carga laboral y la expectativa de comunicación crecen. En otras palabras, el contexto importa. Y la investigación todavía trata de entender con precisión los mecanismos neuronales detrás del fenómeno. Los hallazgos actuales apuntan a aprendizaje, atención y sensibilidad táctil, no a un fallo sensorial primario. Si cuidas tu tiempo y tus hábitos digitales, probablemente la vibración fantasma se hará menos frecuente. Si no te molesta, no hace falta terapia. Si te abruma, pequeñas medidas de higiene digital y apoyo para manejar la ansiedad suelen bastar. Recuerda, tu cuerpo no te engaña por maldad. A veces responde a lo que más esperas. Cambiar esa expectativa cambia la experiencia. Técnica pie en la puerta. ¿Te ha pasado que empiezas con algo tan simple que casi no lo notas y de repente estás haciendo algo mucho más grande sin darte cuenta? Imagínate esto, sales a la calle y alguien te pide si puedes sostener una pequeña tarjeta por un momento. Piensas por qué no, y aunque apenas la sujetas, ya estás dentro. Al día siguiente, esa misma persona te pregunta si podrías dedicar unos minutos más a explicar algo importante. Y tú, sin pensarlo mucho, dices que sí. Eso, exactamente eso, es la técnica pie en la puerta. El primer paso es una petición minúscula, un gesto casi insignificante. Pero funciona porque una vez accedes, te ves a ti mismo como alguien que coopera, que gusta ayudar. Eso crea una especie de contrato interno, ya adentro por tu propia elección, te resulta más fácil decir que sí a algo parecido pero de mayor alcance. El experimento clásico lo hizo Friedman y Fraser en 1966. Primero pidieron a unas amas de casa que contestaran unas preguntas sobre productos de uso diario. Luego, volvieron con una petición más invasiva: ¿podrían permitir que entrara gente a inspeccionar sus armarios? El resultado fue notable. Aquellas que habían dicho sí al cuestionario sencillo, eran más del doble de propensas a aceptar la visita, comparadas con las que no recibieron esa petición inicial. ¿Por qué funciona? Ahí entra la teoría de la autopercepción. Tras aceptar el favor anterior, piensas: vaya, soy alguien que coopera, y para mantener coherencia con esa imagen, sigues accediendo. También opera el deseo de ser consistente, no quieres contradecir tu propia conducta. O imagínalo como un dominó, el primero es tan pequeño que apenas lo notas, pero basta para que pase el siguiente, y luego el otro, y ya estás metido sin darte cuenta emocionalmente. Es como permitir que alguien te ponga un pie dentro, y ahí va entrando todo. Hoy esta técnica se usa en marketing, en recaudación de fondos, incluso en campañas políticas o redes sociales. Por ejemplo, primero te piden firmar una encuesta corta, y luego te invitan a unirte a una causa o suscribirte a algo más ambicioso. Pero ojo, también ha sido empleada de manera manipulativa. Organizaciones con fines turbios han empezado con algo muy pequeño y benigno para luego escalar los compromisos, y muchas personas acaban profundamente involucradas sin haber caído en cuenta. Por eso, reconocer la técnica puede ayudarte a decir: espera un momento, ¿qué estoy aceptando realmente? Date cuenta, la clave está en esa pequeña puerta inicial. No es solo lo que dicen, sino cómo te hacen sentir sobre ti, una persona colaborativa, coherente, lo que hace que el segundo pedido parezca natural, razonable. Ahora, cada vez que respondas sí a algo pequeño, piensa: ¿es realmente inofensivo, o es el primer paso de algo mayor? Eso, justo eso, es el poder y también la trampa de la técnica pie en la puerta. Técnica puerta en la cara. Imagina que entras a una tienda de antigüedades y ves un jarrón con un precio tan alto que parece una broma. Dices ni de broma y te giras para marcharte. Entonces, el vendedor te dice: bueno, si no quieres el jarrón, ¿qué tal este libro por la mitad del precio? De pronto, lo que parecía excesivo se convierte en oferta razonable, y te lo llevas. Eso es la técnica puerta en la cara. Primero llega una petición exagerada, una especie de portazo que esperas rechazar. Luego aparece la verdadera petición, mucho más amable, más accesible. Como el vendedor que se retracta y te ofrece algo más barato, haciéndote sentir que te hace un favor. El experimento clásico lo hizo Robert Cialdini en 1975, pidió voluntarios para ser mentores de presos durante 2 años. Casi todos dijeron que no. Luego preguntó si estarían dispuestos a acompañar jóvenes a un zoológico por un día. En el grupo que recibió la primera petición exagerada, un 50% aceptó la segunda,
mientras que solo un 17% lo hizo si nunca recibió la petición grande. ¿Por qué funciona? Primero, porque la segunda petición parece una concesión, el que pide parece ceder, y tú te sientes en deuda por reciprocidad. Es la norma social de dar algo para recibir algo. También entra en juego la autopresentación, rechazas la primera petición, pero no quieres parecer poco generoso o ingrato. Aceptar la segunda es una forma de demostrar que sí estás dispuesto a ayudar. Y claro, si dices no una vez, puedes sentirte culpable al negarte de nuevo. Así que, como una manera de aliviar esa carga emocional, terminas diciendo sí, aunque no era lo que planeabas inicialmente. Es sorprendente lo eficaz que es en diversos escenarios. En ventas, por ejemplo, se ofrece un paquete caro primero y, al rechazarlo, aparece una oferta más asequible. O en recaudación de fondos, primero una donación grande, luego algo modesto, que parece razonable en comparación. Eso sí, el contraste importa, si la primera petición es tan absurda que parece una broma, la segunda puede perder credibilidad. Tiene que haber una transición creíble, un equilibrio entre lo exigente y lo aceptable. Incluso hay estudios que comparan ambas técnicas, pie en la puerta vs puerta en la cara. En un experimento con niños que tenían que hacer ejercicios de matemáticas, más aceptaron hacer la tarea si primero recibieron una petición exagerada y luego la razonable, 18 de 20, que aquellos que solo recibieron la razonable, 12 de 20. La analogía, imagínate una escalera. La primera petición es el peldaño que pinchas violentamente, te sacude, pero cuando te ofrecen un segundo peldaño más firme, te sientes aliviado y das el paso sin pensarlo mucho. La técnica es poderosa, aunque también hay que usarla con ética. Si abusas de ella, puedes manipular, generarte resentimiento o que la gente se sienta presionada. Así que, la próxima vez que algo te suene terriblemente exagerado, espera un poco. La verdadera intención podría ser que aceptes algo más suave que ni sabías que considerabas. Eso es la puerta en la cara, un portazo disfrazado de oportunidad.